Presentarme, soy Dani, soy el pastor de esta iglesia y tú eres... Yo soy Nico, si me pone el micro, sí creo que se escucha, ¿verdad? Pues yo soy Nico. No, la verdad es que no tengo un título de pastor de nada. No tienes pastor de nada. Yo no pastoreo nada. Pero... Bueno, yo lo digo porque luego me llaman pastor y digo, no, soy Dani. Pero bueno, tengo esa responsabilidad aquí de nosotros. Bueno, tú tienes responsabilidades, eres informático y... Como todos. Y luego aquí como... Diremos eso, soy Nico, informático de la iglesia. Muy bien, pues hoy queríamos, como de costumbre ponemos el cronómetro, queríamos tener un diálogo acerca de la serie que estamos llevando desde la pasada semana, que se llama Oikos, la misión empieza en casa. La palabra oikos veíamos la pasada semana que significa casa. Lo encontramos muchas veces tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, en hebreo, cómo se usa la casa como edificio, como espacio. Y veíamos la semana pasada, especialmente, que Jesús da un pasito más en cuanto al oikos y nos desafiaba a no solo ser el espacio físico, sino a ser aquellas personas cercanas, aquellas personas a las que hay una relación de cercanía. Es decir, lo que llamaríamos el hogar, esa familia, lo que llamaríamos también las amistades cercanas, inclusive pues vecinos, aquellos donde hay una relación. ¿Cuál es el lugar central de una casa, de un apartamento, de un piso? Es pregunta para que contestéis. La cocina, ¿no? Sí, está bien. ¿Y dentro de la cocina? Bastante obvio, me parece, ¿eh? Para el día de hoy me parece que es bastante obvio porque no tenemos una cocina aquí detrás. ¿Qué tenemos aquí detrás? ¿Qué diríais que es el centro de una casa? ¿Dónde nos reunimos todos? En la cocina no se reúnen todos, desgraciadamente. En la mesa, muy bien. Eso no es nuevo de nuestras generaciones. Es algo que vemos a lo largo de la historia como un lugar de reunión, la mesa. Hoy queríamos tocar cómo Jesús nos invita a la mesa y cómo Jesús utiliza la mesa en varios textos. Os animo a ir buscando Lucas capítulo 7, que es el texto que vamos a tocar Nico y yo, pero antes de... Lo hemos preparado juntos, pasa que nos vamos a saltar todos los guiones y yo empiezo saltando. Menos mal que has puesto el cronómetro, porque si no nos pasamos de largo. Vale. 90 minutos teníamos, sí, ¿no? Nico, ¿90? ¿No? ¿Era 90? Bueno, hoy no comemos aquí, pero nos invita Nico a su casa y no hay ningún problema. Todos a la y mesa. yo a la mía, así nos repartimos la mitad. Nico, si yo te preguntara antes de empezar, porque hemos estudiado esto juntos, si tú te quedaras tranquilo con una cosa que Jesús enseña acerca de la mesa, para que la gente vaya pensando, ¿qué te llevarías de lo que hemos estudiado? En una frase. Deja que me la piense. La verdad es que estudiar lo que significa la mesa para Jesús, y no solo para Jesús, sino antes para el pueblo de Dios, ¿no? Cómo Dios da instrucciones sobre la mesa, incluso a Moisés, muchos años antes de Jesús, me hace pensar en la gracia que muestra Jesús en la mesa. Eso creo que es lo que más me choca, ¿no? Que es un lugar para todos, y veremos más tarde un poco qué significa ese todos, pero es un lugar donde todos somos aceptados y donde Jesús, Dios, muestra la gracia en la mesa. Y la historia que vamos a mirar y vamos a compartir tiene mucho de eso. Quizá todo va en ronda a eso, ¿no? De hecho, el Nuevo Testamento, los Evangelios principalmente, las biografías de Jesús están llenas de encuentros de Jesús en la mesa con otras personas. Sabemos que el ministerio principal de Jesús eran las relaciones. A Jesús le encantaban las relaciones. Le encantaba conocer gente, que le conocieran, le encantaba hablar, y utiliza la mesa como un punto muy central para desarrollar sus relaciones. Y la verdad es que no me parece que sea coincidencia,
sino que en la mesa ocurren cosas especiales que Jesús quiere aprovechar para mandar algo, para decir algo, ¿no? Para subrayar algo, ¿no? Entonces, ¿te parece que vayamos al texto y empecemos a leer? Vamos. Me vais a perdonar, antes de que lea, me vais a perdonar porque tengo la voz así un poco... Si toso, no os preocupéis por mí, ¿vale? Voy a sobrevivir, creo, pero no sufráis por mí. Pues mientras buscáis capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Hablábamos que Lucas es una de las biografías escritas acerca de Jesús, sobre una persona que recopiló información acerca de las cosas que Jesús hacía. Y esta es una historia que nos narra Lucas, de un encuentro muy especial que tiene Jesús alrededor de una mesa. ¿Quieres que empiece leyendo yo? Adelante, vamos. Tenéis todos vuestra Biblia, vuestro móvil, ¿vale? También, ¿sí? En sí, preparad los móviles porque los vais a usar durante este diálogo. Vale, pues vamos. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa... Espera. ¿Quién era un fariseo, no? Vamos, a lo mejor... Fariseo. Fariseo era una persona religiosa. En la sinagoga se juntaban normalmente esos judíos religiosos, especialmente muy estrictos en la ley. Es decir, personas que eran muy rigurosos con la Torá, con el Pentateuco, con el cumplimiento de la ley, ¿no? Esa es la persona que se encuentra en esta historia. 7, versículo, capítulo 7 del Evangelio de Lucas, versículo 36, hasta el 50. Esta es la historia que vamos a compartir en esta mañana. ¿Sigues por el 37? Seguimos, y dice a comer, ¿no? Dice, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Se sentó a la mesa. ¿Qué suponía la mesa, Nico, en aquellos tiempos? Antes de seguir, lo digo para situarnos en la historia. ¿Cómo que un fariseo invita a Jesús a la mesa? Pues la verdad es que la mesa en aquellos tiempos tenía una connotación distinta a lo que es la mesa hoy, ¿no? Hoy, ¿por qué nos juntamos a comer con otras personas normalmente? Porque son mis amigos, familia, por ocio, podríamos decir, ¿no? Nos sentamos para disfrutar. Ahora he visto a Marcos. Marcos, tú que eres comercial, trabajas como comercial, ¿tú por qué te sientas a la mesa con tus clientes? Para hacer negocios. Eso tiene mucho que ver con los tiempos de Jesús. No se sentaban para hacer negocios, pero sí que se sentaban un poco para... un poco de postureo, dejádmelo decir así. De hecho, creo que tenemos una frase, que es un pareado para que os quede así fácil. Para el fariseo, cenar con Jesús era postureo. Esa os la lleváis a casa. ¿Por qué? Porque la comida para los fariseos era como un lugar, la mesa era un lugar donde yo enseño cuál es mi estatus social, donde yo enseño quién soy. Invitar a Jesús tenía premio. O sea, Jesús era famoso en aquel tiempo y decirle que viniera a casa y que te aceptara era premio, era postureo, era de... Jesús ha venido a mi casa, ¿no? Jesús va a cenar conmigo, va a sentarse a la mesa conmigo. Eso hablaba de jerarquía. Pero más cosas de la mesa. ¿Era una mesa como esta? Pues diría que no. De eso yo creo que tú sabes más que yo, me parece. Vale. Lo hemos hablado, ¿eh? Eso no vale, eso es trampa. Bueno, las mesas en los tiempos de Jesús eran minúsculas, eran a la altura más o menos de unos 30 centímetros. Lo digo para que entendamos lo que va a ocurrir en esta historia. Y la gente no se tenía sillas, es decir, se tumbaba en mantas o en cojines y se recostaban a la mesa. Es de ahí que, como veremos en la historia, así nos cuadra la imagen, Jesús, el fariseo, Simón, que es el nombre del fariseo, y las personas que venían con él se tumbaban a la mesa, ¿no? De hecho, fijaos hasta qué punto hay postureo en esto, que se comenta que las personas de más importancia durante la comida, ¿dónde se sentaban? Al principio de la mesa. Y ahí íbamos jerarquizando un poquito, ¿no? Y el menos importante, ¿dónde se sentaba? Al final. ¿Sabéis qué pasaba? Que el del final o no comía, sí que comía, pero no tenía por qué comer lo mismo que cenaban los otros. ¿Por qué? A los otros les sirvo lo mejor.
Y al que está el último no tiene por qué degustar lo que degusta la otra persona. ¿Y cómo eran las casas antes, Nico? Porque ahora vamos a ver que justo el versículo siguiente dice, versículo 37 de la historia: ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía por fama de pecadora, y cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. ¿Cómo puede ser que la mujer pecadora pudiera entrar en la casa de Simón el fariseo? A lo mejor no había dejado abierto sin llaves, ¿no? Y por ejemplo, no había puesto la no cerradura. llamó a Segur ni a la... Hombre, yo la verdad es que a mí me extrañaría si yo estoy cenando con mi familia y de repente entra alguien a mi casa y se mete ahí en la mesa, ¿no? Sería un poco raro. ¿Por qué pasa esto? Porque decíamos que estas cenas, estas comidas, tenían mucho de mostrar quién eran los fariseos o quién eran las personas de importancia que estaban sentadas, ¿no? Entonces, para eso hay que mostrar a los demás, ¿no? O sea, si yo lo hago en privado, no tiene ningún sentido. ¿Dónde cenaban? ¿Dónde comían? Pues había un sitio que estaba bajo un porche, ¿vale? En las casas, bajo un porche había una mesa. Entonces, era costumbre que las personas del pueblo podían acercarse a mirar lo que estaba pasando. De hecho, no solo podían acercarse, sino que incluso si había una conversación interesante sobre algún tema, las personas podían tener hasta voz en esa conversación. No estaban en la mesa, pero podían participar de la conversación que estaban teniendo ellos. Entonces, eso es lo que pasa, que están en un escenario exterior, es decir, la mujer no tuvo que abrir ninguna puerta, no tuvo que tirar la puerta abajo, ¿vale? Eso sería raro, sino que tuvo que acercarse, probablemente entre una multitud, ¿no? Creo que el texto, no sé si este texto lo dice, pero probablemente entre varias personas, sabemos que Jesús era famoso, habían varias personas que estaban viendo lo que estaba pasando en esa comida, ¿no? Se dice que las comidas eran un acto semipúblico, es decir, que la gente podía observar lo que estaba pasando, como muy bien Nico ha dicho, hasta el punto de que los más vulnerables, los pobres, recogían al final de aquella comida, no era picaban y entraban, no, recogían las sobras. Es decir, y eso lo vemos en otras historias de Jesús, cómo recogían. Así que no nos pensemos una mesa así, pensemos una mesa en medio de un lugar abierto, con su privacidad, entre comillas, abierta a las personas, en la que el fariseo invita a Jesús y aparece una mujer que se pone a hacer lo que vamos a seguir leyendo. No sé si nos quedamos algo más de la mesa que tengamos que decir. Preguntemos, ¿ha quedado bastante claro más o menos el contexto en el que estamos? ¿Sí? ¿Te parece que empecemos a leer desde el 36 de nuevo? Creo que ahora podemos darle un poco más de sentido. Pues empiezo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados?
tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Qué pedazo de historia, ¿no? Después de haber explicado un poquito en qué situación nos encontramos con Jesús, podemos entender mucho mejor todo lo que nos narra Lucas. La historia se divide en dos partes muy claras, hasta el versículo 40, ¿vale? Que está narrando lo que pasa desde que Jesús es invitado a la casa de Simón, y luego hay un acontecimiento, y es que en ese momento hay mucha tensión. Cuando en el minuto 40 hay mucha tensión en el ambiente, porque Simón se da cuenta de que quien ha venido a la mesa es una prostituta. Otras versiones dicen prostituta, y la palabra en el original tiene que ver con prostituta, a la que se sienta a la mesa y derrama el aceite sobre los pies de Jesús. Una cosa que no hemos dicho de bienvenida, que es muy importante también para que nos suene. Normalmente los gestos de bienvenida cuando invitamos a gente a casa es, bueno, siéntete en casa, aquí somos muy hispanos y damos 2 besos, ¿no? No sé, les decimos cuelga las chaquetas en la percha, y en mi casa, por ejemplo, quítate las zapatillas. Son gestos nuestros, ¿vale? Pero los gestos que había en el pueblo judío los narra perfectamente el evangelista Lucas, de palabras de Jesús, que era dar un beso, especialmente entre hombres, lavar los pies, normalmente no lo hacía el anfitrión, sino los sirvientes, y tercero, derramar aceite. Eso era muy habitual, no era excepcional, eso era lo habitual al entrar a una casa, que eso no se me he olvidado al compartirlo. Entonces, lo que nos alucinaba cuando estudiábamos esto es que Jesús rompe todos los esquemas cuando se sienta a la mesa. Y veíamos algunas características que queríamos compartir en esta mañana acerca de lo que Jesús hace en la mesa, ¿no? Sí, o sea, al final, yo leyendo hasta, dividías el texto en 2, ¿verdad? Hasta el 40. Decías que era un momento tenso, ¿no? Era un momento complicado durante el transcurso de la cena, y cómo Jesús permite ciertas cosas que incomodan al resto de las personas, ¿no? Y eso es lo que nos hace pensar que Jesús rompe todos los esquemas. Y especialmente, quiero enlazarlo con lo que hablábamos al principio, es la gracia que muestra Jesús en la mesa. Además, hay cosas escondidas en el texto que estudiando nos hemos dado cuenta, y a la primera persona que vemos que muestra gracia quizá es a la prostituta, ¿verdad? Permitiendo que haga ciertas cosas que en ese contexto no están bien vistas. Y sin embargo, Jesús no juzga a la prostituta, sino que permite lo que está pasando. Pero a mí me choca más la gracia que tiene Jesús con Simón. Porque yo leía con Nico el versículo 40, o sea, os imagináis, ¿no? La escena, están en la mesa, viene una prostituta, se sienta, empieza, ahora sería muy chocante, pero se creó tensión en el ambiente, y eso era semipúblico, es decir, viene una mujer que todo el mundo conoce por sus malos hábitos, por sus pecados, y se pone a llorar, limpiar los pies de Jesús y derramar el salario de un año, o se dice más o menos que el alabastro era aproximadamente el salario de un trabajador medio, en los pies de Jesús, ¿no? Derramar aceite sobre los pies de Jesús. O sea, ahí hay tensión. Y yo le leía a Nico, ¿no? Entonces Jesús, para romper ese hielo, versículo 40, dijo de manera a Simón: tengo que decirte algo, ¿te quieres marchar de tu casa? ¿No dice eso? No, le cuenta una historia. Y era chulo por cómo todos nos fijamos en la gracia que muestra para con la mujer pecadora, pero también muestra gracia para con Simón, porque él vio el postureo que quería el fariseo, ¿no? Por traer a Jesús a su redil, ¿no? A su casa. Además hemos visto las faltas de respeto de Simón hacia Jesús, ¿no? No por cosas que hacía, sino por cosas que no hizo. Pero Jesús en ningún momento parece que se sienta ofendido por eso. Podría haber dicho Jesús:
mira Simón, no eres digno de que yo esté aquí. Lo siento, pero me voy. No me has tratado bien, no me has tratado como deberías. Y Simón podría haber dicho, o sea, Jesús podría haber dicho, hasta luego, Simón. Pero sin embargo, Jesús se sienta a la mesa a cenar con Simón, quien lo estaba despreciando, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra es donde vemos que Jesús es capaz de mostrar gracia tanto a la prostituta como a Simón, que son dos acercamientos totalmente contrarios a la persona de Jesús, ¿no? Hablabas del del vaso de alabastro que la prostituta derrama sobre Jesús, y si tenemos en cuenta cuál era la profesión de la prostituta, probablemente el alabastro era una herramienta para desarrollar su profesión. Era un perfume que utilizaba para desarrollar su profesión. Entonces, de alguna manera, quizá la prostituta está diciendo, Jesús, te entrego esto ya no, quiero ser nueva, ¿no? Y está teniendo un acercamiento a Jesús transformador, un acercamiento que espera que transforme su vida. En cambio, Simón tiene un acercamiento lejano, ¿no? Hemos dicho que lo invita a su casa, pero con distancias. Quizá por lo que los demás pensarán de él, puede ser. Quizá porque le da miedo acercarse, no lo sé. Pero son dos posturas muy contrarias de acercarse a Jesús, pero a las que Jesús muestra la misma gracia, tanto a uno como al otro. Fijaos, es curioso cómo Lucas, revelado por el Espíritu Santo sin ninguna duda, en el versículo 39 sabe el pensamiento del fariseo. Dice que este hombre no lo dijo, pero pensó, si este hombre, en cuanto a Jesús, fuera profeta, se daría cuenta de quién le está tocando. Es ahí donde vemos el postureo del fariseo y entendemos la gracia de Jesús. Así que pensábamos en una frase que resumiera qué es la gracia de Jesús en este acto de la mesa, ¿no? Era... a ver si te acuerdas. Creo que sí, más o menos. El que se siente... No, dilo tú. Yo me acuerdo porque la tengo escrita. Lo único que nos hace indignos de la mesa es creer que somos dignos. Lo único que nos hace dignos de la mesa es creer... No, dignos de la mesa es que nos consideremos indignos, o al revés, ¿no? Al revés. Lo que nos hace indignos lo único que nos hace indignos de participar... Vale, lo estaba diciendo en el otro... Vale. Lo único que nos hace indignos de la mesa es creer que somos dignos. ¿Cuántas veces hemos creído que merecemos estar ahí? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos pensado que yo soy el que preside esta mesa? Y Jesús da un toque de gracia porque quien no se sentía digna de la mesa, ¿quién era? El fariseo, como decía Nico, quiere el postureo. Yo soy digno, yo te he invitado, yo soy el dueño de esta mesa. Y Jesús le está mostrando gracia, diciendo, necesitas venir sintiéndote indigno para ser considerado digno. Necesitas acercarte a mí para que yo te valore, ¿no? Jesús le invita a la mesa. Además, o sea, hay algo de Jesús que me sorprende mucho, es que en los múltiples acercamientos de Jesús a las personas durante los evangelios, lo que leemos, vemos que se encuentra con multitudes de pecadores y de distintos pecados, a los que Jesús se acerca con gracia. Pero hay algo que a Jesús le irrita mucho, lo leemos en muchos evangelios, y es cuando las personas se creen superiores a otras. Es cuando hay personas que creen que están más cerca de Dios que otras personas. Y eso a Jesús le irrita. Y cuando veíamos que mostraba gracia al principio, cenando con Simón y los fariseos, y no decía nada, bueno, pero en el momento en que Simón salta y dice, de alguna manera, menosprecia a la mujer, a la prostituta, Jesús ya no se está callado. Ahí es cuando Jesús se irrita y entonces cuenta lo que dice después, ¿no? Entonces, la gracia de Jesús es para todos. Antes de llegar a eso, porque eso es de la siguiente, si no me equivoco, ¿no? Bueno, la gracia es para todos. Sí, la gracia es para todos y la muestra siendo generoso y
siendo generoso y siendo inclusivo, ¿no? Tanto con el fariseo como con la mujer prostituta, ¿no? Podríamos hacer también que ellos participaran, ¿no? Y nos dijeran de qué manera podemos mostrar gracia en la mesa. No sé si os atrevéis a coger vuestro móvil, a escanear ese QR y mientras nosotros seguimos, porque si no, no nos va a dar tiempo, podéis poner ahí maneras en que podemos mostrar gracia. Y si no, piénsalo. Si no quieres coger tu móvil o te cuesta más o no se lee el QR. Pero ¿cómo podemos mostrar gracia? En sí, tenemos una frase que nos daba vueltas todo el rato. Porque sentarnos a la mesa es una cosa ordinaria, que todos hacemos cada día, de una manera u otra, ¿no? Estoy en medio, me parece. Entonces, ¿por qué no convertimos lo ordinario en... Mientras buscáis el QR, que podéis hacer dos cosas a la vez, algo en extraordinario? Jesús usa algo ordinario, como que le estaban invitando constantemente en algo extraordinario. Él aprovecha mostrando gracia, ¿vale? Entonces, si queréis ir escribiendo, irán saliendo ahí, que penséis que lo que escribáis va a salir ahí, mientras nosotros seguimos. Así que lo primero que vemos de Jesús es la gracia, ¿sí? ¿Es correcto? Vamos. ¿Seguimos ¿Vamos o...? No sé cómo vamos de tiempo. Uy, no le he dado al play, al... Bueno, pues 90 minutos desde ahora. Volvemos a empezar. Seguimos. Jesús en la mesa crea comunidad. Es el lugar donde todos somos bienvenidos. Y es interesante que Jesús come incluso con sus enemigos. Jesús es capaz de mostrar gracia incluso a las personas que lo desafían, a las personas que lo odian, a las personas que un tiempo más tarde lo enviarían a la cruz, ¿no? Os aparece algo muy obvio, pero pensar en quién sentamos a la mesa. Jesús no se sienta en la mesa en la que todos encajan. Jesús sienta a la mesa a cualquier persona. En sí te diré más. Jesús selecciona y deja sentarse a la mesa a los más vulnerables. Tenemos un montón de ejemplos en las que Jesús se sienta con aquellos que posiblemente nadie quiere tener en su mesa. Y Jesús, en ese aspecto, muestra gracia y muestra comunidad. Una de las conversaciones en estas Navidades, y lo compartíamos con Nico, era: ¿vas a reunirte con gente de la familia? Sí, pero una comidita nada más. ¿Por qué? Porque muchas veces se crea tensión, ¿no? En las comidas incluso, ¿no? Jesús es súper hábil para crear comunidad. ¿Cómo crea comunidad, Nico, en esta historia que vemos en Lucas 7? La verdad, me gustaría incidir en lo que decías, ¿no? Que cuando yo invito a gente a mi casa, invito a personas a comer conmigo, ¿a quién invito? Invito a mi familia, invito a mis amigos, invito a las personas de mi círculo más íntimo, ¿no? Pero Jesús invita a cualquiera. Jesús invita no solo a cualquiera, sino a las personas que más lo necesitan. Y eso para mí es muy retante, tengo que decirlo. Me hace preguntarme si yo estoy invitando a las personas que más lo necesitan a participar de la mesa. Y quizás es una pregunta que podéis haceros vosotros también, porque me imagino que igual que yo, también tendréis ese mismo sentimiento, ¿no? La mesa es demasiado cómoda a veces para nosotros, ¿no? Y Jesús lo que quiere es un poquito de tensión. Jesús no está... No sé si lo quiere, pero por lo menos no lo impide. Correcto. ¿Vale? Por lo menos está abierto a que eso suceda y tiene mucho tacto para crear comunidad, porque a veces tenemos mucho tacto para crear rivalidad. Tenemos mucho tacto para crear barreras.
Es decir, no tenemos tacto ninguno. Pero Jesús no. Jesús cuenta una historia. Una historia para que Simón y la prostituta entiendan cuál es el objetivo de la mesa. Para que no solo vean la gracia, sino también vean que pueden ser uno en él. Yo creo que eso es tremendo. Porque veíamos, ¿no?, con Nico, que en la mesa de Jesús o caben todos o no hay nada, o no está ninguno. O sea, no hay término medio. Bueno, voy a meter algunos. No. O están todos o no hay ninguno. Ese es Jesús. Es desafiante. En la mesa de Jesús caben todos, independientemente de la nacionalidad, independientemente del salario, independientemente de, la educación, de sus pecados. Eso nos lo hemos saltado de la gracia, pero nos alucinaba cómo la mujer que era pecadora se acerca a Jesús, ¿no? Y estaba pecando y se acerca a Jesús. O sea, Jesús tiene claro cuál es el objetivo en la mesa y quería crear comunidad. De hecho, Jesús, la historia que cuenta al final es para crear puentes, ¿no? Cuenta una historia a Simón y a todos los fariseos que estaban allí con el objetivo de crear puentes hacia todos. Decíamos que a lo mejor lo podríamos asemejar a los días de hoy si en una mesa sentamos a alguien que vota Vox con alguien que vota Esquerra Republicana. Imaginaros en la mesa ahí esas dos personas hablando sobre política, a lo mejor o no hablan. Tirar vuestra memoria, no sé, creo que 5 añitos atrás, con el tema de la independencia. No se podía hablar en según qué círculos. No podías mostrar porque siempre había uno que te decía, pues yo... Tranqui, que mi opinión no me hace salvo ni nada, es solo una opinión. Pero seríamos capaces de sentarnos a la mesa con temas que son... que crean tensión, porque esto es lo que pasa en la mesa de Jesús. Hay un legalista, una persona que quiere hacer cumplir la ley y delante tiene a una miserable mujer que está pecando. Y Jesús quiere trabajar con Simón y quiere trabajar con la prostituta y quiere hacer de ambos comunidad. Es alucinante lo que Jesús hace en la mesa. Es tremendamente, como decíamos antes, chocante, ¿no? Porque rompe esquemas. Y pensando en esto y pensando en maneras prácticas para nosotros, para llevarnos sobre esto, quizá me gustaría preguntarnos, y igual puede ser también una oportunidad para escribirlo en el móvil con el mismo enlace en el que habéis entrado, ¿de qué manera nosotros podemos crear comunidad en la mesa? ¿De qué manera nosotros podemos crear comunidad en la mesa? ¿Te parece si ponemos algún ejemplo nosotros para que veamos un poco por dónde ir? Yo hablaba, por ejemplo, de ser un pacificador, de ser pacificador en la mesa. ¿Quién no ha estado en una cena de Navidad o en una cena con amigos y hay una tensión y se dicen cosas de un lado para otro y muchas veces por miedo a que, bueno, no sé realmente a miedo a qué, pero nos quedamos callados esperando que se solucione solo el tema, ¿no? Jesús nos invita a ser pacificadores y eso traerá comunidad a la mesa en la que estamos, ¿no? Yo le decía, exacto, ser pacificadores. Yo le decía a Nico en estos días de que cuando tengo una conversación que ya preveo, me preparo. O sea, y me preparo mentalmente y espiritualmente. Oro y le digo al Señor, ¿sabes que me voy a sentar con personas que son difíciles? Son personas que... y le pido, Señor, ayúdame a ser puente. Ayúdame a no crear más tensión de la que hay. Señor, ayúdame. Y busco frases, lo digo de verdad, me preparo frases que pueden ser puente. No, yo quiero salir de esa conversación con comunidad. No quiero salir, se han ido de aquí y rompemos
se ha creado una división más grande. No, no. Entonces, una manera también es prepararnos, orar, pedirle al Señor, hablar con Él y decirle, me cuesta con Maika, si me cuesta con Maika tenemos un problema, con Ana, a sentarme, Señor, ayúdame a que cuando ella insinúe alguna cosa, pues yo no piense mal, piense bien, y vamos a buscar un vínculo para unir, ¿no? Porque Jesús cuenta esa historia para crear comunidad, para que Él entienda que tanta gracia necesita la pecadora como Él, ¿no? Otra que se me ocurre, por ejemplo, es promover conversaciones significativas. A veces nos sentamos en la mesa a hablar de cosas que... Y quizá es la mesa la oportunidad perfecta para hablar de temas significativos, de cosas que importan, ¿no? Puede ser una buena idea para hacer comunidad en la mesa en la que estamos, crear conversaciones significativas. ¿No habéis comido alguna vez con alguien y habéis dicho, ostras, qué guay lo que hemos hablado? Yo otro día comí con una persona con la que creo que no me había sentado a comer nunca, y al terminar le dije, jolín, muchas gracias porque me he llevado tanto de esta conversación. Se lo dije así, le di las gracias porque habíamos hablado de unos temas que trajeron mucha bendición a mi vida, y eso creó comunión, creó comunidad entre nosotros. Así que creo que es una manera muy guay. No sé si podemos leer alguna de las que tenemos aquí. Os voy a dar la espalda un momento. Dejaría el móvil en el bolso, creía que decía en el baño, en el bolso, ya la vista. Ser vulnerables, dicen por aquí. Ser cercano y comunicar gratitud, y ser pacificador si por algo se calienta la conversación. Ser humilde y abrirse tal y como eres. Interesarte en la otra persona, no en ti mismo. Preguntar. Te has dejado las gafas en casa, ¿verdad? No, las llevo dentro, pero no veo. Preguntar, interesarse en el invitado. Haciéndoles parte importante de un plan. Bueno, muy chula. Defendiendo la verdad desde el respeto y con amor. Defendiendo al débil con la intención de ganar para Jesús a todas las personas que están allí. Hay varias, van por ahí todas. Me viene a la mente, de aquí 2 semanas todos habéis hecho, wow, va a haber calzutada. ¿Sabéis lo que pasa en cada cambio de planes? Ahí. Nos sentamos con las mismas personas. ¿Y sabéis para qué creamos el cambio de planes? Para conocernos todos, para pasar más tiempo. Y, ¿sabes? ¿Quién no lo nota tanto? El que lleva aquí 25 años, porque ya tiene su grupo, pero hay un montón de gente nueva que quiere entrar en un grupo. Entonces, si todos levantamos la mirada y decimos, yo a veces preparo esas comidas y les digo, oye, la semana que viene vienes a Cambia de Planes, me siento a comer contigo. Me voy a sentar contigo a comer. Me voy a sentar contigo. E intento no sentarme con los mismos. Si no lo preparas, pues posiblemente lo que va a pasar es que te sientes o cuando no hay sitio, entonces te sientas con quien te toca y dices, vaya rollo de cambio de planes. No, piénselo como una oportunidad de crear comunidad y mostrar gracia. Porque la muestran para contigo y la mostramos para con los demás. Pero es un gesto súper sencillo, el crear comunidad en nuestra casa y en los lugares también a los que vamos, ¿no? Y justo lo que hablabas de cambio de planes, creo que nos lleva al tercer punto que tenemos. No sé cómo vamos de tiempo, pero ¿vamos bien? ¿Estamos bien? Vamos, va. Pues tenemos un tercer punto, y es que Jesús hace de la mesa un punto de misión. ¿Cuál es el final de esta historia? Versículo 49 y 50. 50, ¿no? Le dice a la mujer, prostituta, tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, ahora te puedes ir en paz. El sentarse a la mesa, el objetivo de Jesús era muy intencional, era mostrar la salvación, era ser misional, ser un punto de misión, ¿no? Llevarla a conocer personalmente a Jesús. Además, fíjate hasta qué punto que Jesús, el Evangelio nos dice que no tiene una casa donde está, ¿no?
Como decimos aquí en los jóvenes, es nómada. Nosotros lo llamamos nómada. Jesús era el primer nómada. Pero eso no le frena para sentarse en la mesa con personas. Jesús coge a Zaqueo y le dice: Zaqueo, que esta noche voy a comer en tu casa. Pero escúchame, que no le dice voy a comer en tu casa, voy a ir solo. Dice: hazme hueco para 12 más que van a venir conmigo. Imagínate la cara de Zaqueo también, pero con tantos Jesús no le frena ni siquiera el lugar, no le frena no tener un lugar donde estar, sino que utiliza lo que tiene a mano para poder hacer misión a través de la mesa, ¿no? Y cómo invita, me hace pensar mucho cómo Jesús invita a la mesa, especialmente a las personas que el mundo olvida, especialmente a las personas que son invisibles. Entonces, me gustaría también presentar esta frase que me reta mucho también, que es que la misión empieza cuando hacemos espacio para otros, especialmente para los que el mundo olvida. A Jesús no le frenó en ningún momento sentarse a la mesa con cualquier persona que los demás vieran desde arriba, ¿no? Me encanta esta historia porque vemos un recorrido súper chulo, ¿no? Muestra gracia, crea comunidad con una finalidad. No siempre el final es feliz. Yo deseo que todos los que se sienten a mi mesa conozcan a Jesús, pero en esta mesa de Jesús no todos se fueron con el resultado anhelado de Jesús. Dice que los que estaban, de Simón no se nos dice, pero lo da a entender, pero los que estaban con él dijeron: este no se ha enterado de que le está perdonando mucho. ¿Cómo puede este hombre perdonar pecados? Es decir, no entendieron nada de lo que estaba pasando. Era como que no iba para ellos porque se creían religiosos, estrictos, cumplidores, dignos de merecer lo que Jesús le estaba dando. Pero eso no invalidó el objetivo que Jesús quería para aquellas personas, tanto para el que le iba a aceptar como para el que le iba a rechazar. Y Jesús es intencional en la misión, ¿no? Es intencional en compartir y en mostrarles que el que ama mucho se le perdona mucho. El que ama mucho es porque entiende el verdadero perdón que viene de parte de Dios. Me venía un pensamiento a la mente ahora, y es que muchas veces pensamos en este tipo de ejercicios como algo alejado de Dios, como algo muy, permíteme la palabra, mundano, como algo muy lejos de donde Dios está, ¿no? Pero este es el Evangelio. Este es el Evangelio sin lugar a dudas. Y si la iglesia del primer siglo creció como creció, impactó al mundo entero, fue porque los discípulos se atrevieron a abrir su casa. Fue porque abrieron su oikos y eso impactó a todo el mundo. Hasta inclusive que el día de hoy seguimos hablando de esta historia, ¿no? Entonces, si esto es el Evangelio, ¿de qué manera te vas a dejar retar esta mañana? ¿De qué manera, qué te vas a llevar a tu casa de lo que hemos hablado hoy para ponerlo en práctica? Hemos hablado de 3 cosas que Jesús hace en la mesa. Hemos hablado de que Jesús da gracia en la mesa, imparte gracia en la mesa, hace comunidad y hace misión, ¿no? Entonces, yo quería que nos preguntáramos en esta mañana y de manera muy práctica esta frase. Esta semana, ¿quién necesita tu invitación a la mesa? No es algo abstracto, no es algo que está en los aires, es algo muy concreto. Piénsalo. Piensa en personas que conoces, piensa en personas de tu trabajo, personas, si eres madre, padre, quizá padres del instituto. No sé, piensa en la propia iglesia, si hay personas que puedan necesitar eso. Entonces piensa, el sábado que viene, el domingo que viene, el viernes, ¿a quién voy a invitar a la mesa? Durante la semana. Durante la semana. Comemos como mínimo 21 veces. Como mínimo, a la semana. Al día, eso ya es un poco gula. Pero 21 veces. Bueno, quien haga ayuno intermitente, 14. 14 veces.
una. ¿A quién vas a invitar a la mesa? ¿A quién vas a ser? No solo invitarlo, sino ser intencional. Ser intencional en estas 3 características que vemos en Jesús, ¿no? Como ha dicho a Nico. ¿Quién necesita que le invites? Seguro que a quien tú estás pensando no es el mismo que yo. Entonces, yo creo que eso es bonito, que hoy nos llevemos por lo menos un nombre, cada uno de las personas que estamos aquí, que podamos invitar a la mesa. De hecho, fíjate, está Stoyan por aquí. Stoyan, ¿cuántas personas crees que somos hoy aquí en la iglesia? ¿Tú qué haces números? Aquí cuando veis a Stoyan, él cuenta los que somos, ¿eh? 245, dices. Si cada uno de nosotros piensa en una persona, estamos alcanzando a 245 personas. Nuevas. Hemos estado mirando lo que Jesús hace en la mesa. Os podríamos contar diferentes espacios. A mí me leí ayer justo Jesús resucitado. ¿Sabéis lo que hace después de resucitar? Él pasa un tiempo y uno de los eventos bonitos es que lleva a sus discípulos a la mesa otra vez, a un desayuno, a las brasas, además con barbacoa. Es mediterráneo. Sí, de verdad. Los lleva a las brasas. ¿Y sabéis lo que pasa allí? Es la reconciliación con Pedro. ¿Sabéis qué bonito en la mesa cuando hay perdón? Jesús no los reúne para que digan, qué bueno está el pescado, qué bueno Jesús la comida que nos has preparado. Eso está bien, pero eso es secundario. Nos hemos quedado muchas veces en cómo preparamos la mesa. Y lo importante no es lo que está en la mesa, sino lo que sucede en la mesa. Lo importante no es lo bien o lo mal decorado que está la mesa, sino lo que va a suceder, la intencionalidad de cuando nos sentamos a la mesa, lo que hablamos en la mesa. Muchas familias rotas, oportunidad de reconciliación en la mesa, de crear comunidad en la mesa, de dar amor, dar gracia y recibir gracia, de ser misionales en la mesa. Hablábamos también de los discípulos de Emaús, ¿verdad? Es que había tantos ejemplos, ya cerramos, ¿eh? Jesús resucitado, que se encuentra con unos discípulos tristes que van de camino a Emaús y habla con ellos, pero los discípulos no son capaces de reconocer que están con Jesús. ¿Y sabéis dónde reconocen a Jesús resucitado? En la mesa, partiendo el pan. Entonces, quizás es la pregunta que podríamos hacernos también. ¿Es posible que esto tenga una enseñanza para nosotros? ¿Es posible que muchas personas conozcan a Jesús resucitado a través de nuestra mesa? Llévatela durante esta semana. Y sí nos gustaría ir a la mesa. El título de este diálogo es que Jesús te invita a la mesa. Y no lo hemos sacado nosotros, es muy bíblico. Y un texto que cuando estás mirando estas cosas te viene a la mente es de Juan, en Apocalipsis. Dice Jesús, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, si alguno está escuchando la voz de Jesús, si alguno escucha mi voz y me deja entrar, dice, y abre la puerta, ¿qué dice? ¿Os acordáis? Me sentaré a la mesa, me sentaré a la mesa, cenaré con él y él conmigo. Qué bonito que Jesús nos llama a la mesa. Qué bonito es la invitación de Jesús a sus hijos. La invitación cuando recordamos el pan y el vino, que es lo que vamos a compartir ahora, lo hace con sus discípulos en la mesa. Un momento único donde nadie es rechazado. A veces he pensado, muchas veces cuando alguno dice, no debería porque no se ha bautizado, ¿no? Y esto lo hemos hablado especialmente en el equipo de liderazgo, ¿no? Y alguno de vosotros nos pregunta, ¿necesita estar bautizado para tomar e ir a la mesa? Yo no he visto a nadie que Jesús le niegue la mesa. Si encontráis a alguien que haya abierto la puerta de su corazón y le diga Jesús entra, Jesús le dice yo cenaré con él. Yo le doy entrada a la mesa. Yo le dejo
estar en mi mesa. ¿Sabéis por qué? Porque le está invitando. Si yo os dijera que os invito a mi casa y que no tenéis que traer nada, ¿alguien diría que no? Bueno, quizá mi casa es muy ordinaria, pero hablaba este verano con Alex San Pedro y le invitó el rey, después del centenario de la Reforma, a ir a verlo, a él y a un grupo de personas. Me dice, yo tenía ese día ocupado, tenía un concierto. ¿Tú crees que yo no anulé el concierto? Yo le dije a ese concierto, oye, mira, me ha invitado el rey. Al rey no le puedo decir, hoy no voy. Me ha invitado alguien importante a su mesa. Es Jesús quien nos invita a su mesa, a participar de los símbolos del pan y del vino. Si le has dicho a Jesús, entra, abro la puerta de mi corazón, por favor, participa de estos símbolos del pan y del vino. Y déjame que ore por lo que vamos a compartir. Padre, gracias por esa invitación. Gracias por tanto amor mostrado, por tanta gracia inmerecida. Señor, es tan grande que nos choca. Solo te pedimos que ahora al tomar el pan, no solo nos hagas ser conscientes de esa invitación, sino ayúdanos a ser conscientes de tantos que hay a nuestro alrededor que aún no han escuchado de esa invitación de Jesús. Ayúdanos a mostrar esa gracia, esa comunidad, esa intencionalidad que tú has tenido con las demás personas. Señor, gracias por este pan que nos recuerda tu cuerpo que ha sido entregado por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.